Bueno, el Señor Jesucristo los bendiga a todos. Amén. Bienvenidos a este lugar. Amén. Amén. Cuando nos reunimos para glorificar el nombre del Señor. Así que bueno, le damos la bienvenida a Javier, a Erika, a More, a Mía, hermano Walter, hermano Loki, bienvenidos. Amén. Yo ya le puse Loki ya. Hermano Lucas. Muy bien. Cierto, no estamos muy lejos. Bueno, recordándoles que tenemos oración de 5 a 7 de la mañana los lunes. Así que todos los que nos quieran apoyar en esta oración desde sus casas, seguimos orando por esta obra, aquí en Mar del Plata, en este barrio Autódromo, Belgrano. Que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Amén. Amén. Seguimos en esta labor, aquí estamos reunidos hoy en este lugar. Tenemos, como ustedes ya saben, al lado ya el piso para construir el salón allí. Seguramente allí vamos a quedar un poco más cómodos, más amplios, ¿cierto? Vamos a poder albergar a más personas. Pero con todo y eso, esta construcción que estamos haciendo también es temporal, ¿sí? Porque el proyecto es poder levantar aquí un lugar también bien bonito para que hagamos culto al nombre del Señor Jesús en todo este terreno. Amén. Así que voy a trabajar en la maqueta también final de este proyecto, de este terreno de la construcción, para que podamos verla. Sí, quiero construir una maqueta del lugar como va a quedar finalmente, porque es especial cuando uno ve, ¿cierto? Tiene como un contacto más real con la fe, cuando uno ve esto es lo que queremos, así que vamos a trabajar en pro de ello, ¿cierto? Así que bueno, estamos también en ese trabajo de hacer esa maqueta y podamos proyectarnos, porque a últimas estas construcciones y estos lugares son de la iglesia, ¿sí? Son de la iglesia porque habrán lugares aquí tal vez donde y hay cosas que se ven hoy día en el cristianismo, cosas muy raras como pastores que venden sus iglesias a otros pastores, ¿cierto? Uno dice, hombre, ¿esto qué es? Pero no, estos lugares nosotros levantamos, compramos, construimos, pero estos lugares quedan a nombre de la iglesia y el día que nosotros, el Señor nos vaya a llevar a otro lugar o vayamos a otro lugar, esto es de la iglesia local, la iglesia de acá que se congrega, es su lugar, sabe que aquí nadie les va a decir, ven, entrégueme en eso, ¿no? Porque sencillamente es un lugar de la iglesia para que hagan culto al Señor Jesucristo, ¿sí? Así que bueno, ese es el proyecto y siempre animándoles a que nos conectemos con él. Amén. Ayer iniciamos las clases de escuela dominical, tuvimos con los niños, ahí están los trabajos que hicieron. Y bueno, seguimos con la escuelita dominical para los niños los sábados a las 2 de la tarde, ¿sí? Trabajando aquí también con la niñez de este barrio, ¿sí? Vamos a leer la palabra, Mateo 24:37. Evangelio de Jesucristo según San Mateo, capítulo 24 y el verso 37. Amén. Bueno. Amén. Y seguimos también orando por el tema ministerial en este lugar. Necesitamos ministerios aquí, necesitamos músicos, necesitamos pianistas. Sí, yo a Lucky le veo como cara de pianista. Sí. Entonces, guitarristas, necesitamos predicadores, evangelistas, en fin, necesitamos ministerios para la gloria del Señor Amén. Jesucristo. Amén. 24:37 de Mateo, ¿estamos allí? Bueno, vamos a leerlo entonces todos en alta voz, por favor. Clara y perceptible, ¿sí? Dice 37, les dije, ¿cierto? Sí. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Amén. Amén. Siéntese, por favor. Gloria al nombre de Jesús. Bien, hemos venido hablando respecto a los juicios de Dios, ¿sí? Hablamos respecto a lo que fue el juicio de Satanás. Ahora 8 días hablamos respecto a Adán y Eva, ¿cierto? Y los 2 árboles.
Hoy vamos a ver otro juicio que ha vivido la raza humana, el juicio de las aguas de Noé, llamado así por el Señor o también como las aguas del diluvio. ¿Sí? Realmente una verdadera tragedia que ha vivido la raza humana entre tantas, ¿sí? Porque fue muy devastador tal juicio, muy abrumador. La Biblia dice que las cataratas de los cielos se abrieron y también agua brotó de la tierra, ¿sí? O sea, vino agua de arriba y vino agua de abajo y tapó todo, ¿sí? La gente, las bestias, los animales, todo quedó anegado en agua. Los únicos sobrevivientes fueron Noé y su familia, ¿sí? Así que fue una verdadera tragedia para la humanidad. Bien, aquí nos dice Mateo que así como en los días de Noé. ¿Por qué lastimosamente? Porque, hombre, somos un grupo de personas cometiendo los mismos errores todo el tiempo. Amén. ¿Y por qué hemos venido hablando de los juicios? Porque es importante observar para aprender. Porque si Dios ha juzgado en el pasado, pues a Dios no le va a temblar la mano para juzgar hoy día, ¿sí? Porque sencillamente Dios es justo. Ahora, así como ha pasado en el pasado, pues volverá a ocurrir si se cometen los mismos errores del pasado. Y por eso es importante observar los juicios pasados para que aprendamos de ellos. Esta narrativa está en Génesis capítulo 6, donde comienza a describirnos la situación sociocultural de la época. Una cuestión bastante compleja se estaba viviendo, ¿sí? Así que vamos a observar los días de Noé para que podamos comprender realmente las condiciones en las que se estaba viviendo allí. Y está en el capítulo 6 donde empieza a hablar, Génesis 6, respecto a esta problemática de la época y cómo se llega a venir un juicio tan devastador, porque el hecho de que Dios tome la decisión de erradicar toda la humanidad excepto una familia es porque la situación estaba bien complicada, ¿cierto? Es decir, había un problema bien serio. Animales, ganado, todo. El Señor dijo ya no más. Y para que el Señor diga ya no más, hombre, la maldad tiene que ser mucha, ¿sí? Bueno, Génesis 6 comienza a describir, dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas. Verso 2. Que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre ellas. Acá hay una problemática que a su vez ha sido conflicto teológico durante muchos años, ¿cierto? Respecto a los hijos de Dios, porque aquí nos empieza a decir un problema que había. ¿Cuál? Que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres. ¿Sí? O como lo traduce la versión Dios habla hoy, viendo los hijos de Dios que las hijas de los seres humanos eran hermosas, tomaron para sí entre ellas. Ahora, ¿por qué digo que ha sido una problemática teológica? Porque básicamente hay dos posiciones que se han mantenido más argumentadas, ¿cierto? ¿Cuál? Que estos hijos de Dios son los ángeles. Otra dice que los hijos de Dios aquí mencionados son los hijos de Set, ¿sí? De Set, sí. Set fue el hijo de Eva, ¿cierto? Sí. De Set. Ahora, analizando más detalladamente el asunto, vemos que, uno, decir que son los hijos de Set pierde fuerza comparado con ciertos argumentos, como cuáles, a ver. Primero, realmente el hombre cuando Set nace después de que es destituido, ¿sí? Adán y Eva. Y la Biblia dice que, gracias, que la muerte entró, que el pecado entró al mundo por un hombre, este es Adán, y por el pecado entró la muerte.
y que la muerte pasó a todos por cuanto todos pecaron. Quiere decir que toda la raza humana está en condición de pecado. Todos somos pecadores, incluyendo los hijos de Set. Es decir, aquí nadie se escapa. Todos estamos bajo la misma condición de pecadores. ¿Sí? Lo que pasa es que Dios eligió una simiente para a través de ella traer al Cristo, que es el hijo de la promesa realmente. Pero en sí, toda la raza humana está en condición de pecado. ¿Por qué? Porque los hijos de Set también pecaron. Pues la Biblia dice que no hay hombre que haga el bien y no peque. ¿Sí? Segundo, que no se constituye en la antigüedad hijo de Dios a ninguno. Por eso la Biblia llama al Señor Jesucristo el primogénito, o primero el unigénito hijo de Dios, es decir, el único. Pero que cuando nace la iglesia, ahora Cristo adquiere la posición de primogénito, ¿sí? Que es el primero entre muchos hermanos. Así que para ese momento no podemos hablar de hijos de Dios como humanos, ¿sí? Aunque bien, aquí hay otro tema que hay que aclarar, y aunque no es el tema, valga aclararlo, ¿cierto? Porque se suele argumentar contra esto, porque decimos, bueno, entonces estos hijos de Dios, sin lugar a dudas, tienen que ser seres espirituales. Ahora, pero primero voy a presentar un argumento más por el cual no tendría sentido decir que son hijos de Set. Uno, porque la Biblia dice, a ver, la versión Dios habla hoy, tiene allí la Biblia. ¿Ah? Este texto de Génesis capítulo 6, verso 4, dice que después de que los hijos de Dios les engendraron hijas a los hombres, les nacieron gigantes, ¿sí? Y que estos fueron los valientes de renombre en la antigüedad. Ahora, la cuestión de que hayan gigantes sobre la tierra por la unión de los hijos de Dios y las hijas de los hombres, nos muestra una alteración genética. ¿Por qué? Porque Set es sencillamente un hombre, ¿sí? Y, a ver, pongámoslo desde este punto de vista. Nosotros somos hijos de Dios hoy día, ¿cierto? Porque hemos sido nacidos por el Señor. Ahora, si un hijo de Dios de la iglesia toma a una mujer que no sea hija de Dios, sino que sea del mundo, se casa con ella y le engendra un hijo, ¿le van a hacer gigante? No, es cierto. Sencillamente va a ser un humano normal, ¿sí? ¿Por qué? Porque, pues, aunque somos hijos de Dios, humanamente, en la carne somos humanos, ¿sí? Nuestra simiente es netamente espiritual y nosotros engendramos un hijo en la carne, ¿sí? Ahora, ojando, ¿no? No. Entonces, de allí donde, hombre, Set era hijo de Adán y Eva, quiere decir que era un humano. Aún si le engendrara hijos a una hija de Caín, Caín también fue hijo de Adán y Eva, ¿sí? Era otro humano, no había por qué haber gigantes. Si habían gigantes es porque un patrón genético ajeno se infiltró a la raza humana, ¿sí? Es decir, una estructura de ADN distinta que alteró la estructura normal humana, ¿sí? Entonces, esto también nos presenta por qué no se ajusta decir que haya sido hijos de Set. ¿Qué tal si corremos un poquito para el palito? Ellos tenían un nombre, ¿no? La familia de los hijos de los ángeles. Sí, aunque esa información realmente la Biblia no la presenta. Hay un libro que es el libro de Enoc, que sí la Biblia lo cita allá en Judas, ¿sí? Que habla del libro de Enoc, y el libro de Enoc sí menciona sus nombres, ¿sí? Creo que menciona como líder a Azazel, líder de ellos, y Azazel sí lo menciona la Biblia. De hecho, coincide con lo que dice la Biblia porque dice el libro de Enoc que Azazel fue encerrado en el desierto, ¿sí? Fue atrapado allí. Y en Deuteronomio, cuando el Señor, el día de la expiación, había que traer 2 chivos, dice que se tiraban a la suerte. Uno era para Jehová y el otro era para Azazel, dice Deuteronomio. Y había que llevarlo al desierto donde era Azazel. Así que coinciden, y la Biblia también menciona el libro de Enoc, ¿sí? Que habla mucho respecto a Jesús. Ahora, sin embargo, bíblicamente, la palabra sí muestra que los ángeles cometieron fornicación contra naturaleza, ¿sí?
¿Y eso dónde está? Eso está en Judas. Eso está en Judas, el versículo 5. ¿Sí? Vamos a leer del 5 al 8 y vamos a leer también, vamos a leerlo en la versión Reina Valera y lo leemos en la versión Dios habla hoy. Judas del 5 al 8. Judas solamente tiene un único capítulo. Vamos a leer del 5 al 8. ¿Cómo dice? Del 5 al 8. Ah. Mas quiero recordaros, ya que una vez habéis sabido que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Amén. Ahora, el verso 7 dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos. Aquellos se refiere al verso 6. ¿Qué? Y los ángeles que no guardaron su dignidad. Es más, leamos el verso en la versión Dios habla hoy, Judas 7. 7 dice, lo mismo que esos ángeles, también Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas se entregaron a la prostitución y se dejaron llevar por vicios contra naturaleza. Por eso sufrieron el castigo del fuego eterno y quedaron como advertencia para todos. Ok. Entonces mira cómo esta versión todavía es más clara en esa parte. Lo mismo que esos ángeles. ¿Cuáles? Los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada y cometieron fornicación contra naturaleza. ¿Por qué dice de Sodoma y Gomorra respecto a la fornicación contra naturaleza? Porque una de las cosas que imperó en el sodomismo fue la homosexualidad. Amén. Ahora, la homosexualidad es una fornicación contra naturaleza, ¿sí? O sea, hay doble pecado. Uno, la fornicación, que es la unión sexual de dos personas sin casarse. Y dos, la contranaturaleza. Contranaturaleza es que no es natural. O sea, la naturaleza enseña que la unión sexual es entre un hombre y una mujer. ¿Sí? No entre dos hombres ni entre dos mujeres. Ahora, ¿por qué la fornicación de los ángeles fue contra naturaleza? Porque Dios no le ha dado a los ángeles mujeres, ¿sí? Es decir, a ellos no se les ha dado la misma condición humana. Al hombre se le dio la mujer para mantener precisamente también la humanidad, ¿sí? Ahora, los ángeles no, porque los ángeles son eternos. ¿Sí? Ellos no mueren, ellos mantienen en su estado para siempre, así que ellos no necesitan reproducirse ni procrearse. Bien, el hecho de los ángeles tomar mujeres para sí, uno, fornicaron y dos, fueron contra naturaleza. Violentaron, por eso nacieron gigantes, porque hubo una alteración natural de la genética de los humanos, ¿sí? Ahora, aclarando el asunto aquí para no quedarnos mucho en el tema, porque hay que avanzar. Entonces, hay otro argumento que dice, bueno, pero es que la Biblia dice, a ninguno de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, ¿cierto? Lo que pasa es que hay que hacer una diferencia allí. Y no la voy a enfatizar mucho, pero hay que continuar con el texto, porque ¿cuál es la proclama de mi hijo eres tú? Hay que seguir lo que sigue diciendo el texto. ¿Qué sigue diciendo? Yo te he engendrado hoy, ¿sí? Quiere decir, ninguno de los ángeles ha sido engendrado por Dios. Ellos han sido creados por Dios, ¿sí? Por eso dice, crié hijos. Y ese verbo es de crear. Crié hijos y los engrandecí. Y ellos se rebelaron contra mí. Entonces, en ese sentido, la Biblia dice que Él es el Padre, dice Hebreos, ¿cierto? El Padre de todos los espíritus.
Y en ese orden de ideas, de alguna manera, Dios es padre también de Satanás. ¿Por qué? Porque de él proviene, Dios lo creó. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, los ángeles hallan una paternidad en Dios, en que fueron creados por él. ¿Sí? Pero engendrar es distinto, es poner mi simiente donde está codificada mi propia vida, ponerla en otra criatura, ¿sí? Porque eso es un hijo. Nosotros no tenemos la capacidad de crear, pero sí tenemos la capacidad de engendrar, ¿sí? Dios nos la dio. ¿Y qué es eso? Es tomar mi genética. Por eso, ¿alguien quiere ver, este hijo es mío o no? Pues bueno, le hacen un estudio genético, el ADN bota que es 97% idéntico al suyo. No lo pueden negar, ¿sí? Porque cuando uno engendra, todo el código genético de uno se transfiere, ¿sí? O sea, lo que es uno, naturalmente se lo transfiere a otra criatura. Dios no engendró a ninguno hasta que apareció el Cristo, el Hijo de Dios, ¿cierto? Y por medio de Cristo Dios nos engendró a nosotros. Nosotros somos primicias de sus criaturas, en ese orden de ideas. Entonces por eso Génesis 6 y también Job 1 llama a los ángeles hijos de Dios. Porque Job también dice que llegó un momento en que los hijos de Dios venían a presentarse delante de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Imagínense, inclusive insinúa que Satanás es hijo de Dios, porque dice, vinieron los hijos de Dios, entre los cuales, o sea, estaba en el grupo de los hijos de Dios. Sí. Así que estos seres también son llamados hijos de Dios, pero no tienen la posición de ser engendrado. La diferencia es que el que es engendrado es heredero. Por eso nosotros somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Entonces, aquí tenemos esta problemática. Uno, en términos actuales llegaron los extraterrestres. Sí, sí, porque descendieron seres espirituales, se materializaron, tomaron mujeres, engendraron hijos, mire. Y yo creo que para allá vamos, porque inclusive la ONU ha establecido un embajador, una embajadora creo, que es la encargada de en el contacto con extraterrestres. Ella es la persona que tiene la autoridad de entrar a hablar con ellos, ¿sí? Es embajadora de parte de la raza humana con los alienígenas. Por si en algún momento aparecen, ella es la que tiene la vocera en nombre de la humanidad para hablar con ellos. Siempre está esa expectativa de que, hombre, se van a revelar cosas, que se han encontrado extraterrestres. A mí no me parecería raro que vengan otros seres del cielo a la tierra, porque a últimas, la Biblia dice que como en los días de Noé, ¿sí? Y bueno, una de las cosas que caracterizan los días de Noé es que habían extraterrestres en la tierra, ¿sí? ¿Por qué? Porque la tierra no era la morada de estos ángeles. La palabra extraterrestre quiere decir que un ser que es de otro lugar, no de la tierra. Y la Biblia dice que ellos abandonaron su propia morada, es decir, ellos tenían una morada y la abandonaron, ¿sí? Así que no eran de la tierra. ¿Eran qué? Extraterrestres. Sí, claro. Esta semana estaba leyendo un documento científico y había un astrofísico muy reconocido, ¿sí? Que salió a decir que cuando se encuentre la vida extraterrestre van a salir los religiosos a decir que Dios también creó a los extraterrestres. Ahora yo le diría a esa persona, nosotros no tenemos necesidad de que encuentren vida extraterrestre, nosotros ya sabemos que existe, ¿sí? Porque la Biblia dice que en él fueron creadas todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos. Debajo de la tierra. Sean tronos, sean dominios, sean potestades. Así que ahí arriba hay criaturas, y no las que ellos están buscando como bacterias o microorganismos, no. Hay criaturas que piensan más que nosotros y son más inteligentes que nosotros, ¿sí? Porque la Biblia dice que hay tronos, dominios y potestades. Así que esa era la condición de los días de Noé. Mire, la tierra fue invadida prácticamente por otras criaturas, ¿sí? Y la genética humana se alteró. Empezaron a nacer gigantes, seres descomunales, ¿sí? Fuertes, violentos. Entonces esta es la primera problemática que vemos allí. Así que frente a esto Dios le otorga una
oportunidad a la tierra, ¿sí? O a los moradores de ella. Dice el capítulo 6 del verso 2 de Génesis: dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Así que Dios, a partir de ese momento, le dice a la raza humana: bueno, yo con ustedes no voy a agarrar lucha, ¿sí? Les voy a dar 120 años. Durante esos 120 años tuvieron un mensajero, porque la Biblia llama a Noé pregonero de justicia. Así que Noé les predicó durante 120 años. Y 120 años no creyeron, ¿sí? Hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Mire, hombre, cuando Dios, porque Dios es el juez de toda la tierra, eso le dijo a Abraham a Dios, ¿cierto? Porque Dios le dijo a Abraham: ve, Abraham, voy a destruir a Sodoma y Gomorra. Ahora Abraham le dice: Señor, el juez de toda la tierra destruirá al justo como muere el malo. Abraham entendía que el Señor es el juez de toda la tierra. Dios todo el momento está ejecutando juicios porque Él es juez. Pero hay algo en Dios que se llama misericordia, ¿sí? Y su misericordia hace que nos dé paciencia, que nos dé tiempo en su paciencia. Dios no ejecuta juicio sobre nada y sobre nadie sin haberle dado tiempo, sin haberle advertido. Porque Dios es un ser que quiere que el hombre entienda y se vuelva de su maldad. Ese era el propósito de Dios con estos 120 años, que ellos se volvieran de su maldad para que Dios se volviera de su juicio. Si ellos se vuelven de su maldad, yo me vuelvo del juicio que pienso traerles. Así la pone Dios. Pero son 120 años, más que una vida humana actual. ¿Sí? Lo que Dios esperó para que el hombre entendiera. Les mandó a Noé para que les predicara. Noé les predicó: vea, dejen ese camino malvado, dejen esos caminos desordenados. No, les va y les venía lo que Noé les decía. Me importa lo que diga Noé. Bueno, por ahí hay un dicho que dice que no hay plazo que no se venza, ¿cierto? Pues los 120 años se cumplieron y vino el diluvio y se los llevó a todos. Y eso es una cosa terrible, porque hombre, uno dice: mira, un terremoto es duro, sí, un terremoto es duro, pero uno a últimas corre para esa cancha o para ese planchón y ahí como que medio está seguro, ¿cierto? Porque si todo se cae a los lados, pero uno en un lugar abierto, bueno, a no ser que se abra la tierra y se trague las cosas, pero pues eso no suele pasar mucho. Pero con todo y eso, está más seguro uno en un terremoto, pero diga un huracán tipo 5, como esos que hacen por ahí en Estados Unidos, ¿a dónde se mete uno? Acá vientos de 250 kilómetros por hora alzando casas, alzando carros, ¿a dónde corre uno? Por eso en ese tipo de huracanes lo que dice el gobierno es: evacúen la ciudad, déjenla. Traten de ponerle ahí a la casa, amárrenla al suelo y váyanse para otra ciudad mientras pasa el huracán. O sea, no hay otra forma ¿sí? ¿Por qué? Porque ese tema del agua es destructivo. Y imagínense, cuando empezó a llover, uno quererá que lluviecita y goteritas. No, eso para que se abrieran las cataratas de los cielos y abajo las fuentes de la tierra, eso tuvo que verse una cosa muy miedosa. ¿Sí? La gente lloraba, los animales mismos gemían y gritaban. Los animales, o sea, eso era una cosa terrible. Los animales mismos preveían la destrucción. Todo, o sea, hombre, la ira de Dios, ¿quién podrá mantenerse frente a su ira? Dice la palabra. ¿Sí? Cosa tremenda. Por eso dice también la Biblia: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hombre, Dios es el mejor amigo, pero de enemigo, ¡ay! ¿Sí? Porque ¿quién podrá librar de la mano de Dios? ¿Quién? Nadie. No hay otro más fuerte que Él. Pues da ya importancia de obedecer y oír a su palabra. Él es paciente, sí, día tras día, mes tras mes, año tras año. Él nos está hablando para que vayamos y entendamos su palabra. Bueno, en este caso, Él le dio a la humanidad 120 años, ¿sí? Que no aprovecharon.
Bueno, se me toca también sujetarlo ya, será mañana. Ok. Bueno, entonces ya vemos que el verso, quedamos en el verso 4, habían gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. ¿Sí? Ahora, verso 7. ¿Sí es verso 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo al mal. Así que miremos el asunto acá. No solamente la maldad era mucha, que ya es un problema, ¿sí? Es decir, había mucha maldad, sino que el designio de los pensamientos del corazón. ¿Qué es el designio de los pensamientos? Es lo que yo voy a hacer mañana. Todo lo que decidía. ¿Sí? Es lo que yo planifico, es lo que yo digo, hombre, voy a hacer, dentro de un mes voy a hacer esto. ¿Sí? Lo que yo planifico en mi corazón hacer. Y dice que todos los designios, o sea, los designios de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente. Hombre, si dijeran, bueno, voy a hacer esto malito, pero después hago esto bonito. No, al menos pues, ¿no? Que tampoco es lo correcto, pero al menos. No, era únicamente al mal. Es decir, Dios vio el presente y estaba lleno de maldad. Pero Dios vio el futuro, porque Dios también puede ver el futuro. Y vio que el designio de la planificación de sus corazones era al mal. Y Dios vio 10 días después y era el mal. Y Dios vio el futuro 1 año después y era planificación de maldad. Y Dios vio el futuro 50 años después y era maldad. Así que Dios dice, no, esto no, hay que acabar con esto. Si yo les doy más años, va a haber más maldad. Ninguno se va a volver de su maldad. ¿Sí? Así que esto hace que Dios traiga el juicio. En sus corazones no estaba Dios, ni estaba el bien, ni estaba la justicia. Ahora, vamos a leer Mateo 24:38. Porque acá nos habla también la condición de los días de Noé. Mateo 24, 38. ¿Qué pasó allí? ¿Cómo dice? Porque como en los días antes del diluvio estaba comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Ok. Dice que los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Porque nosotros decimos, hombre, pero pues ¿cuál es el problema en comer y beber y casarse, ¿cierto? Darse en casamiento. Son cosas de esta vida que se necesitan hacer. Pero lo que Cristo quiere enfatizar aquí es que en los días antes del diluvio a nadie le importaba a Dios. Cada uno estaba preocupado en su propio bienestar, en comer, en beber, en casarse, en darse en casamiento, en esta vida terrenal. Ese era el problema. Por eso el designio de sus corazones era de continuar mal. ¿Por qué? Porque Dios no estaba en sus corazones. Dios no estaba en sus mentes. ¿Y qué es lo que dice Romanos capítulo 1? Por cuanto no tuvieron en cuenta a Dios. ¿Qué pasó? Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Cuando el ser humano no tiene en cuenta a Dios, la maldad llena su mente y su corazón. Ese es el problema. Esos fueron el problema social de los días antes del diluvio. A nadie le importaba a Dios. No, o sea, la Biblia me va y me viene. Bueno, obviamente no había Biblia en la época, pero estaba Noé. Y él era Biblia para ellos. ¿Sí? Así que menospreciaron la palabra. Menospreciaron al que los creó.
y empezaron a vivir según sus propios deseos y según sus propios planes. No muy diferente a la condición social de hoy, ¿cierto? Porque el mundo hoy no tiene tiempo para Dios. El mundo tiene tiempo para todo menos para Dios, ¿cierto? Mira, uno sale a la calle a predicarle a la gente y para invitarlo a la iglesia, para Dios hay 1000 excusas. ¿Sí? Pero ojalá uno saliera a decirles, mira, es que vamos a las 7 en punto a empezar a repartir mercadería ahí en la plaza. Y vamos a regalar 10,000 pesos a los que lleguen a las 7 en punto, ¿cierto? Estábamos todos. Claro, ¿cierto? Llega uno a las 6:30 para que no van a quitar el puesto. Ahora, ¿qué es lo que Dios busca de nosotros? Lugar en nuestro corazón. Y no solamente lugar, Él dice, dame, hijo mío, tu corazón. ¿Sí? Y miren tus ojos por mis caminos. Porque el mundo no tiene tiempo para Dios. Uno sale, ve, te invito al culto, capaz que voy, nunca llegan. ¿Cierto? Amén. Ve, ¿por qué no fue a la iglesia? No, aquello, lo otro, y siempre hay una excusa. Amén. Para Dios siempre hay una excusa. Porque el mundo se ocupa en sí mismo. En comer, en beber, en casarse, en darse en casamiento. Necesidades básicas del ser humano. En cómo voy a conseguir, cómo voy a hacer esto, cómo aquello. Y su mente está hundida en eso, en el mundo. En la dinámica del mundo, que es una dinámica de consumo. De consumir, de que tengo que cambiar de celular cada año, que tengo que cambiar de esto, de aquello, tengo que estar a la moda, tengo que ponerme la ropa, en fin. ¿Sí? Y Dios, por ningún lado. Mijo, ¿y cuándo va a ir al culto? No, es que tengo que trabajar para comprarme un celular nuevo. ¿Cierto? Y nos consumimos, el mundo consume. ¿Sí? Y cuando nosotros no tenemos en cuenta a Dios, hay un problema, porque la Biblia dice que Él nos entrega. Cuando alguien no tiene en cuenta a Dios, Dios lo entrega a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y ahí es donde el mal empieza a llenar la mente. Y el hombre empieza a planificar, es decir, los designios del corazón del hombre se empiezan a volver malos. Ese era el problema de los días de Noé, no tener en cuenta a Dios. Así que ya había un problema serio, que era el tema de los ángeles y todo esto, que ya había una degeneración genética, ¿sí? Ahora, a eso le sumamos que ya los hombres que habían no tenían en cuenta a Dios. Entonces el mundo se empezó a llenar de violencia, porque cuando no se tiene en cuenta a Dios, esto es lo que ocurre, el mundo se llena de violencia, ¿cierto? Lucas 8:14, vamos a leerlo. Allí el Señor nos da un consejo muy importante para no caer en esa dinámica de los días de Noé. Y nos advierte, y el Señor nos dice que si nosotros no somos vigilantes, pues vamos a recibir el juicio también. Mire que con Dios las vueltas son serias. ¿Cómo dice Lucas 8:14? La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Ok. Vamos a leer Lucas 21:34 antes de hablar de ese texto, porque allí vamos a terminar. Pero vamos a leer primero Lucas 21:34. Mirad también por vosotros mismos que nuestros corazones no se carguen de glotonería, ni de embriaguez, y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre nosotros el día. Nos mojemos. Ok. Mirad por vosotros mismos, ¿qué? Que vuestros corazones, ¿qué? No se carguen de glotonería. De glotonería y de borrachera, ¿cierto? Amén. ¿Y qué más? Y de los afanes de esta vida. Y de los afanes de esta vida. Vea, el mismo problema, comer y beber. Y los problemas de esta vida, los afanes, ¿sí? Miren, ¿sí? Que sus corazones no se carguen de glotonería y de borracheras, ¿sí? Y de los afanes de esta vida. ¿Por qué? ¿Qué sigue diciendo el texto?
Porque como un lazo vendrá sobre vosotros todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Entonces mire que yo no puedo decir, no, es que yo voy a la iglesia y que porque voy a la iglesia yo sé que el Señor... No. El Señor demanda de nosotros una actitud, ¿sí? Una forma de vida para ser libres, porque si aquellos del diluvio recibieron el castigo, que es lo que dice Judas, ¿cierto? Porque si Dios, después que sacó al pueblo de Egipto, destruyó a los que no creyeron, si a los ángeles que pecaron los ató en tinieblas, reservados al juicio, y si a los de Sodoma y Gomorra les mandó fuego, que dice Judas, pues nosotros no podemos creer que vamos a hacer la excepción si no oímos al Señor. ¿Sí? Porque, hombre, Dios es justo. Y la Biblia dice que no tendrá por inocente al culpable. Por eso su gracia, su misericordia nos persigue. Nos ha dado la sangre de Cristo para que por ella seamos limpios y procuremos cada día la justicia. Ahora, Cristo dice, no se llenen de los afanes de esta vida, porque los afanes de esta vida consumen. ¿Cierto? Bien, esta vida tiene unos afanes. Cristo no está diciendo, mira, no ignoren totalmente esta vida. No, esta vida tiene cosas que hay que atender. Pero también hay otra vida a la cual debemos afanarnos. Por eso cuando Cristo multiplica los panes y los peces y la gente eso se desbordaba. Claro, Cristo dijo, ustedes me persiguen porque yo les doy comida. Y los exhorta y les dice, trabajen por la comida que es para vida eterna y no por la de este mundo que perece. ¿Cierto? Y desde ese día más de uno dijo, no, yo por ahí no vuelvo, yo al culto no vuelvo. ¿Cierto? No les gustó el sermón del Señor. ¿Por qué? Porque bien que esta vida tiene unas preocupaciones, pero hay que darle prioridad a nuestra relación con Dios. Así como uno se levanta y por ahí a la 1 o 2 de la tarde ya la tripa le suena, ¿cierto? Y le está pidiendo comidita porque si llega a las 6, 7 de la noche y uno no ha comido nada todo el día, uno como que ya le está dando afán de comer algo, ¿cierto? Ya está echando uno para la cocina y bueno, ¿qué pasa pues aquí que no hay movimiento? Sí. ¿Por qué? Porque hay un afán de alimentarnos. Bueno, cuando venimos a la iglesia a oír la palabra, cuando abrimos la Biblia y la escudriñamos, cuando oramos a Dios, alimentamos nuestro espíritu. Y esa es la verdadera comida. Y lo que Cristo dice, hombre, si así como nos afanamos para comer, nos afanamos para fortalecernos en el Señor, hombre, una bendición. ¿Cuál es el problema? Es cuando nosotros entramos en los afanes de esta vida, sí, aquello, lo otro, pero en los afanes de la vida del reino no participamos. ¿Sí? Entonces allí no estamos teniendo en cuenta a Dios. Y es muy peligroso eso. Entonces leímos en Lucas 8:14 de la semilla que cayó entre espinos. Aquí el Señor nos muestra una parábola de 4 niveles de la vida cristiana y una de ellas es la que cayó entre espinos. Pues dice que creció, pero los espinos la ahogaron. Bien, le preguntaron al Señor, bueno, explíquenos la parábola, ¿cierto? El Señor le explicó la parábola. Y les dijo, miren, la que cayó entre espinos es el que oye la palabra. ¿Sí? La recibe con gozo. Es más, mire que la palabra echó raíz y creció. ¿Sí? Es el que llega a la iglesia, el que se hace bautizar. Sí, yo creo en el Señor, yo me hago bautizar. Y arranca y lo vemos en los cultos. Y no, ¿sí? A maravilla, fervoroso, canta, ora, lee la Biblia. ¡Qué maravilla de cristiano! ¿Sí? Pero después vienen ¿qué? ¿Qué nos dice Lucas 8? Los afanes de esta vida. El engaño de las riquezas. ¿Sí? Y ve, ¿qué pasó que el hermanito no ha vuelto? No, pues por hacer está es que en un negocio que multinivel y ya está que es que generando tantos millones y no le queda mucho tiempo para venir al culto. Y comienzan los ¿qué? Los engaños de las riquezas y los afanes. El deseo de los ojos, dice el Señor. Porque los ojos para ver, ¿cierto? Se va uno para allá, para el centro, y empieza a ver uno televisores, cama. Uy, qué bueno yo en esa cama ahí de 2x2, ese colchón. Ese televisor de 42 pulgadas en la sala, eso se ve una maravilla. Y claro, ¿cuál es el problema? Que empezamos a poner nuestro corazón allí. Hombre, y no quiero decir que tener un televisor... Hombre,
Ojalá el Señor me regale uno para ver películas acá, ¿cierto? Pero el problema es cuando nosotros ponemos el corazón allí, entonces tengo que conseguirlo como sea, entonces, no, voy a sacarlo fiado. Y se endeuda y después del colchón, fiado. Y empezamos, cuando vamos a ver, ya vemos esta vida y la otra. Claro, nadie se puede mantener así. ¿Qué sistema económico se mantiene endeudado hasta la nuca? Entonces ya tiene que conseguirse un trabajo de 6 de la mañana a 6 de la tarde y conseguirse otro de 7 de la noche hasta el otro día. Ya ni puede dormir para poder pagar. ¿Sí? Entonces, los afanes de esta vida comienzan a ahogarlo. Amén. Ey, el hermanito, hombre, tan buen hermanito que uno lo veía en los cultos que cantaba. No, hermano, trabaja día y noche porque está endeudado. Los afanes de esta vida lo ahogaron. ¿Sí? Claro, y en una dinámica de esas en que no tengo que trabajar para pagar el tele, para pagar el colchón, para pagar el celu, para pagar esto, y está endeudado hasta la nuca y no puede ni respirar, el ser humano tiende a desconectarse de Dios, porque ya ni tiempo para orar le queda, y cuando se arrodilla a orar está pensando en cómo va a pagar la cota mañana. Sí. Su mente no se puede conectar con Dios, porque los afanes, el engaño de las riquezas, el deseo de los ojos, lo ahogaron. ¿Sí? Y lo que Cristo dice es que cuídense, nos dice el Señor a todos. ¿Sí? Cuiden sus corazones de la glotonería, de estar bebiendo, de los afanes de esta vida. ¿Por qué? Porque el juicio vendrá como un lazo sobre todos los moradores de la tierra. Y lo que dice el Señor, hombre, si nosotros no nos cuidamos y entramos en esa misma dinámica, pues el juicio también nos va a tocar a nosotros. ¿Sí? Porque para Dios no hay acepción de personas. Eso es muy importante. Entonces, allí donde nosotros no nos podemos desconectar, la Biblia dice que el Señor suplirá todo lo que nos falta. No es que me falta un televisor, hombre, pídaselo al Señor. Si realmente lo necesita, el Señor se lo va a dar. Porque lo otro es que el mundo nos crea necesidades donde no las hay. Sí. Que no falta el hermanito que está llorando, está sufriendo. Hermano, ¿por qué llora? No, es que quiere un iPhone 12. Bueno, realmente lo necesitas porque pues el teléfono que tienes yo veo que recibe llamadas y usa WhatsApp normal. O sea, a veces el mundo nos crea necesidades que realmente no son necesarias. ¿Sí? Hay cosas que Dios le permite a uno y están bien. El problema es que nuestro corazón no se obsesione. Eso es muy especial, mire, y Dios le da a uno cosas que a veces uno ni se las esperaba. Es más, yo les digo a ustedes, yo he comido comidas en mi vida que yo tal vez nunca las habría pagado, ¿sí? Y aún si hubiera tal vez tenido el dinero no las habría pagado porque valen mucho. Y a mí no me han costado nada. Y las he percibido que el Señor me las ha querido dar. ¿Sí? Digamos, cuando trabajaba antes en ciertos lugares de gente adinerada, ¿sí? Yo trabajaba en el tema audiovisual, en lo que es diseño gráfico y todo esto. Estuve en lugares donde unas comidas exquisitas, todo el mundo comía y yo todo el día ahí grabando, proyectando pantallas y nadie me decía, ve, comete aunque sea este pedacito de papa o nada. Y tuve días en que sin comer, pero también días en que alguien sencillamente se sentaba conmigo a la mesa y pedía un plato exquisito para mí. Y yo sentía que el Señor me los daba. Y yo, gracias Señor, porque yo realmente esta comida vale mucho y yo no tendría que pagarla. Y si tuviera, pues ni la pagaría, porque uno ya piensa en la familia, ¿cierto? Y uno dice, no, con esto yo merco para 2 o 3 días. Pero ¿a qué voy con esto? A que hay cosas que Dios le da a uno. ¿Sí? Hay cosas en las que Dios inclusive lo recompensa a uno tal vez de cosas que uno hizo y uno ni se da cuenta, ¿cierto? Pero el asunto es cuando el corazón humano se deja atrapar. No, es que no me pongo zapatos si no son de tal marca. No me he visto si no es de tal marca y si la ropa no vale tanto. Si no, yo no me voy a poner cualquier cosa, hombre. Si Dios a uno lo pone a vestirse bonito, vístase bonito, pero si lo que hay para vestir es la ropita de tanto, también vístase con ella. La Biblia dice que hay que dar gracias en todo. Amén. ¿Sí?
Llegará el momento en que uno está comiendo, ¿qué se llama eso? Es una comida de pescado muy famosa. Caviar, ¿es qué es? Caviar. Bueno, llegará el momento en que Dios lo pone a uno a comer caviar. Pero si no hay caviar, sino que hay un huevito y una papa, hombre, gracias al Señor. Amén. ¿Sí? Lo más importante es tener el espíritu alimentado. Si estamos conectados con Dios, si estamos en relación con Dios en la oración, si estamos conectados con la palabra, hombre, podemos decir lo que dijo Pablo: sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez, sé vivir sin comida, pero también sé vivir con los bolsillos llenos de dinero, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que no dependo ni de una cosa ni de otra, no, es Cristo el que me fortalece. ¿Sí? Eso es una vida espiritual sana. Pero el mundo engaña. El mundo lo atrapa a uno para meterlo en una dinámica donde lo desconecta de esta vida. Y cuando uno se desconecta de Dios, empieza la maldad a tener lugar en nosotros. Amén. ¿Sí? Cuando uno no tiene en cuenta a Dios. Por ello, nuestro despertar tiene que ser Dios. A Dios hay que tenerlo en cuenta en todo. Para que no pase lo de Romanos 1, por cuanto no tuvieron en cuenta a Dios. Eso es lo que pasó en el diluvio. Se casaban, comían, bebían y caviar, ¿sí? Caviar, aquello, lo otro, la marca, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Pero lo que dice la Biblia es: reconócelo en todos tus caminos. No es que tengo este plan, reconócelo allí. Es que quiero comprar un televisor, reconócelo allí. Señor, comprar una casa, reconócelo allí. Quiero comprar un auto, reconócelo allí. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Porque es que a veces tenemos un proyecto, pero el proyecto no está tan derecho y nosotros no lo sabemos, porque hay cosas que no sabemos. Pero cuando yo lo reconozco a Él, cuando yo oro a Él y le digo: Señor, mira, este es mi plan, esto es lo que quiero, voy a ir en pro de ello, te ruego que tú me direcciones, que sea para tu gloria, que te pueda servir con ello, que te honre. Bueno, Dios endereza lo torcido. Y si el negocio se iba a desviar, pues Dios lo va a enderezar. ¿Por qué? Porque le reconocimos. ¿Cierto? Pues que nos iban a robar en ese negocio, pues Dios pone su mano y lo impide. La importancia de reconocer al Señor. Pero cuando no se reconoce a Dios, entonces el hombre se desconecta. Cada mañana nosotros debemos conectarnos con Él. Señor, en este día yo dependo de ti. Tú eres mi alimento. ¿Sí? En todos nuestros negocios. Es que voy a estudiar, reconócelo en todos tus caminos, Señor. Dirígeme, tú eres mi entendimiento, yo dependo de ti. Es que voy a trabajar, es que me salió tal negocio, voy a concretar este negocio. Todo lo que hagamos, Dios debe ser nuestra conexión. ¿Me hago entender? Amén. ¿Sí? Porque el mundo vive sin Dios. Y lo que Dios está haciendo es dando tiempo al mundo para que entienda y se vuelva a Dios. Pero cuando no se tiene en cuenta a Dios, vendrá el juicio y se los llevará a todos. Así que, hermanos, muchas cosas terribles han ocurrido en la historia de la humanidad. Los juicios de Dios han ocurrido y han sido tragedias muy, muy impresionantes. Mire, cuando uno lee por allá finalizando Crónicas, hay una palabra que pesa mucho y dice: y se cansó el Señor y no quiso perdonar más. Cuando habla de Judá, ¿sí? No quiso perdonar más. Pero estamos hablando de más de 400 años. El Señor tolerándoles, hasta que los entregó a juicio en manos de Nabucodonosor. Según excavaciones recientes, se dieron cuenta de que Jerusalén ardió a 500 grados. Para que nos hagamos una idea, a esa temperatura ardieron las Torres Gemelas cuando los aviones impactaron las torres. Los caldeos pusieron esa ciudad a arder a 500 grados. No respetaron la vida de viejos, de niños, de mujeres. Mataron a diestra y siniestra. ¿Sí? Y uno dice: qué tragedia. A los que quedaron vivos los encadenaron y los hicieron caminar 800 kilómetros. No los llevaron en colectivo ni en avión. A pie, jalados con cadenas, 800 kilómetros, viejos cansados.
sin comer tal vez, con hambre, 800 kilómetros caminando, amarrados, desnudos. Qué tragedia, ¿cierto? Pero 400 años Dios hablando tal vez, 300 años, 200 años el Señor, vuélvanse, enviando profetas, los mataban. Cuando viene un juicio es porque ya realmente Dios dice, ya no más, es que ya, tantos años y nada. Es que Dios dice, mira, lo voy a juzgar y al otro día amaneció el juicio. No, Dios no es así. Dios es paciente, dice la Biblia, porque no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que es muy peligroso, y ya hablando como cristianos, que nosotros dejamos pasar que un día, 2 días, 3 días, 1 semana, 2 semanas, y yo ni siquiera he orado, ni siquiera me he presentado delante de Dios, ni le he dado gracias. Eso es muy peligroso. Porque esa desconexión con Dios nos va llevando hacia que la maldad entre a nuestros corazones, ¿sí? Y no es justo que aquel que nos da todas las cosas, nosotros ni siquiera le demos gracias. Porque es Él el que nos da todas las cosas, dice la Biblia, abundantemente para que las disfrutemos. Él es el que nos da la labor, el alimento, la salud, la vida, la familia, los hijos, todo. Hombre, lo más obvio es, Señor, cada día, gracias. Yo dependo de ti, perdona mis pecados, direcciona mis caminos, endereza lo torcido, Señor. Por favor, guíame. ¿Sí? Y seguramente el día que vaya a venir el juicio, Él nos va a librar. Porque Él es fiel. Así como libró a Noé, pregonero de justicia. Noé fue un hombre que tuvo en cuenta a Dios, fue un hombre que reconoció a Dios y por eso vivió una vida bajo el temor de Dios en justicia. ¿Cierto? Amén. Y no en vano se vivía así. Mire que salvó su vida y la de su familia. Noé, hágase un barco y métase usted la familia y meta los animales. Y el Señor los sacó de allá vivos y a través de él repobló la tierra. ¿Sí? Amén. A Lot le envió ángeles y le dijo, Lot, salga de aquí, saque su familia porque esto va a arder en fuego. Sacó a Lot, sacó a su familia, ¿cierto? Así que Dios ha sabido librar a los que temen su nombre. Créanme, y con esto terminamos. Bill Gates dijo que plagas peores van a venir sobre la tierra. Yo lo creo, no porque lo haya dicho Bill Gates, sino porque las escrituras lo dicen. Amén. ¿Sí? Al mundo cada día se le va a cerrar más el cinto y se va a apretar más. Pero sabe Dios, dice la Biblia, librar de tribulación a los que viven justamente. ¿Sí? Dios va a librar a aquel que teme su nombre. Cada día vendrán peores cosas, vendrán peores terremotos. Es más, leía esta semana un documento que decía que para el 2030 van a venir unas inundaciones catastróficas por el calentamiento global. Seguramente que mucha cosa terrible va a venir sobre la tierra, pero esto no es otra cosa que la manifestación de los juicios del Señor hacia el ser humano que se ha depravado, que se ha desviado. Pero aquel que se mantiene en justicia y en integridad y que reconoce al Señor y teme su nombre, créanme, el Señor sabe librar de tribulación a los que temen su nombre. ¿Están ustedes de acuerdo conmigo? Amén. Bueno, vamos a orar y vamos a terminar esta mañana este servicio que hemos tenido para darle gloria al nombre de Jesucristo. Y bueno, encomendémonos a Él. Digámosle a Él que, hombre, no queremos vivir como vive el mundo, queremos vivir en justicia, queremos reconocer su palabra, queremos temer su nombre y queremos que Él nos libre del día del malo, ¿sí? El día del mal, la Biblia dice que el Señor, aquel que vive en justicia, aquel que teme su nombre, el Señor lo librará en el día malo. Amén. Así que Él es nuestro amparo y el que mora al abrigo del Altísimo, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias a ti en esta tarde por tu palabra, Dios mío, por tu presencia, Cristo, por esta reunión, por mis hermanos presentes, rogando, Señor, siempre que el temor de tu nombre y de tu palabra sea en nosotros y en nuestro espíritu. Señor, tú eres santo, tu palabra es santa. Queremos siempre atender a ella, obedecerla, mi Dios, nunca desecharla ni prestar oído
oído cerrado a ella, no, Señor, queremos que nuestro corazón sea abierto a lo que tú dices, porque queremos obedecerte. Y también sabemos, Señor, que tú librarás nuestra alma de la angustia, de la tribulación y de todo lo que ha de venir sobre este mundo, porque tú eres nuestro amparo, Señor, nuestro refugio. Mi Señor, reconocemos tu soberanía y tu poder en nuestros caminos. Nosotros planificamos, Señor, pero eres tú el que determinas el destino nuestro y el destino de nuestros planes, Señor. Sean conforme hechos a tu voluntad, mi Dios. No queremos ser necios ni obstinados en algo que tú tal vez no quieres para nosotros. Queremos hacer tu voluntad, Señor. Alúmbranos, guíanos y danos corazón entendido, corazón de sabio, Señor, para entender tu palabra. Te damos a ti la gloria, mi Señor, porque tuyo es el poder y el reino por los siglos de los siglos. Amén. Y amén. El Señor los bendiga a todos. Demos una alabanza al nombre del Señor Jesucristo. Dios me los bendiga a todos y tengan un feliz resto de día.